Primeramente, buenos días con todos ustedes, esperando que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en casita, ¿ya? Y recordarles que se tienen que seguir cuidando, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones, chicos, ¿ya? Como vemos, el propósito para el día de hoy es que todos, al término de la sesión, van a poder describir a los diferentes tipos de núcleos que existen, ¿ya? Pero para poder entender esta parte, tenemos que hacer aquí una pequeña parte introductoria en cuanto a lo que vendría a ser la notación atómica, ¿sí? Entonces ponemos acá notación atómica, ¿ya? Esto para reforzar, ¿ya? Entonces, a ver, recordando. Cuando nosotros hablábamos del átomo, chicos, ¿ya? Más que todo del núcleo del átomo, ¿qué propiedades presentaba el núcleo del átomo? ¿Qué propiedades presentaba? Chicos, Protones y neutrones. esas son las partículas, pero ¿qué propiedades presentaba? Propiedades, ¿qué dijimos? Primero era el número El atómico. número ¿Se acuerdan, no es atómico cierto? y la masa. Y el Muy número de bien, masa. hablamos del número atómico y el número de masa. El número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene el átomo y el número de masa nos indica la cantidad de neutrones y protones que tiene el átomo en el núcleo. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de la notación atómica es que nosotros vamos a ver cómo es que vamos a representar al número atómico y al número de masa en relación al átomo. ¿Ya? Porque la pregunta sería, ¿no es cierto? La duda sería, pero profesor, si ahí me ponen los datos, ¿cómo yo reconocería cuál es el número atómico y cuál es el número de masa? Entonces, para eso vamos a hacer esa notación atómica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la notación atómica tiene la siguiente forma. Tenemos a nuestro elemento, ¿ya? Al átomo de nuestro elemento, vean, y a ese elemento o a ese átomo lo colocamos aquí, ¿ya? Usando el símbolo que tiene, ¿ya? Por ejemplo, el símbolo del oxígeno, ¿cuál será, chicos? Chicos, el símbolo del oxígeno, ¿cuál será? O, O el símbolo del hidrógeno, dime, H. ¿llegar? H. H, ¿no es cierto? Y profesor, ¿de dónde yo sé esos símbolos? Ah, para eso cada uno de ustedes tiene su tabla periódica, ¿no es cierto? En la tabla periódica nosotros vemos a cada elemento con su respectivo símbolo, ¿ya? Entonces, esta E representa al símbolo del elemento con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, el número atómico, ¿con qué letra representamos al número atómico, chicos? La Chicos, letra ¿con qué Z. letra? Con la letra Z. Y profesor, si aquí yo tengo el símbolo del elemento, ¿dónde pongo ese número atómico? ¿Dónde pongo ese valor de Z que es el número atómico? Ah, ya. Ese valor de Z, que es el número atómico, va a estar ubicado siempre como subíndice al lado izquierdo. Aquí, vean, al lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, a mi izquierda, ¿no? A mi izquierda. ¿Ya? A este lado. ¿Sí? Como subíndice. Y el número de masa, profesor, ah, ya. El número de masa va a estar representado ya también como superíndice en el mismo lado. Mira, aquí. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ya Sí, vean, profe. tenemos el símbolo del elemento, el número atómico y el número de masa. ¿Ya? Entonces, para tener las cosas claras, vamos a poner acá qué significa cada uno. Entonces, este E, ¿qué era? ¿Qué me representa este E? Hemos dicho. ¿Qué representa esa E? Solo. Al símbolo. ¿No es cierto? ¿Símbolo de quién? Símbolo del elemento, pues. El
símbolo químico. Muy bien, al símbolo químico del elemento en mención, del elemento con el cual estamos trabajando. Muy bien. ¿Y qué representa Z? ¿Qué es Z? Número atómico. La cantidad de número Muy atómico. bien. El número atómico, ¿no es cierto? Es el número atómico. Excelente. Número atómico. ¿Y qué es A? La A mayúscula. ¿Qué representa la A? Chicos, Número de protones. muy bien, representa el número de masa. Excelente, miren, número de masa. ¿Ya? Por ejemplo, vean, si nosotros ponemos un ejemplo, si hablamos el caso, a ver, se me ocurre, del magnesio, por ejemplo, y me dan esta forma, vean. Me dan estos datos. ¿Qué puedo interpretar aquí? ¿De qué elemento estamos hablando? ¿Símbolo de qué elemento es? Chicos, ¿símbolo de qué elemento es? Magnesio. Magnesio. Ya, de este magnesio, ¿qué información tengo acá? ¿Qué información Tiene tengo acá? 12 de número atómico, 12 Muy bien. protones, y ¿Ya? y la suma de los protones y neutrones es 24. Excelente, Emily. Muy bien. Entonces, todos tenemos que pensar así. Vean, tengo aquí al magnesio. De este magnesio, el número atómico es 12. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla periódica, este elemento se encuentra en el casillero número 12, en la posición 12. ¿Por qué? Porque tiene 12 protones. ¿Ya? Y este magnesio, este átomo de magnesio tiene un número de masa de 24. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo protones y neutrones, voy a tener esta cantidad, 24. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Ya? Muy bien. Todos, chicos, ¿se entendió hasta ahí? Muy bien, Emily. Chicos, ya. Sí, profe. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí, se me ocurre, a este elemento, ¿ya? De la misma forma. ¿Qué elemento tenemos ahí? ¿Qué elemento es? Chicos, Carbono. carbono, ¿ya? De este carbono, ¿qué puedo concluir? ¿Qué observamos ahí? ¿Qué datos tenemos? Chicos, ¿qué datos tenemos de este carbono? Tiene 6 protones y la suma de protones con neutrones es 12. Muy bien, que tiene 6 protones. ¿Qué quiere decir? Que su número atómico es 6 y su número de masa es 12. Para aquí yo sumo protones y neutrones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces así tenemos que interpretar, ¿ya? Así tenemos que interpretar para tener claro esta parte, ¿ya? Entonces, con esta introducción, chicos, nosotros vamos a poder ahora describir tranquilamente lo que son los núclidos, ¿ya? Porque en núclidos y toda la parte que viene después, vamos a usar esta notación, y tenemos que saber interpretarlo, ¿ya? Tenemos que saber interpretarlo, ¿ya? Entonces, hablamos del caso de los núcleos, ¿ya? Hablamos el caso de los núcleos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Todo está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la estructura del átomo, hemos visto que el átomo presenta dos zonas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas dos zonas del átomo?
Chicos, ¿cuáles eran esas dos zonas del átomo? La zona interna y la zona externa. Muy bien, la zona interna y la zona externa. La zona interna la llamamos como, ¿cómo? Núcleo. Núcleo. Y la zona externa la denominamos como Nube Electrónica. nube electrónica. Muy bien, ¿ya? Entonces, esa es la estructura del átomo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de núclidos, cuando nosotros estamos hablando de núclidos, ¿ustedes de qué creen que viene esta palabra núclidos? Núclidos. ¿Estará relacionado con qué parte del átomo? Con el núcleo. Con el núcleo, ¿ya? ¿Y qué partículas encontramos en el núcleo? Muy bien, Valerie. Protones y neutrones. Protones y neutrones. Eso tenemos ya lo tenemos en claro. Muy bien, Brando, muy bien, Valerie, muy bien a todos, chicos. Ahí, hasta ahí ya lo tenemos en claro. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre núcleos, nos estamos refiriendo al núcleo del átomo. Y vamos a ver que ciertos átomos, ¿ya? Ciertos átomos van a tener núcleos que van a tener ciertas características en común, ya sean estos átomos de elementos iguales o de elementos diferentes, ¿ya? Y vamos a conocer cuáles son esas características en común que pueden tener o pueden presentar, ¿ya? Entonces ponemos acá la definición de núcleos. Vamos a poner acá que los núcleos se definen, ¿ya? Ponemos acá, los núcleos se definen como núcleos de elementos, núcleos de elementos, ¿ya? Como núcleos de elementos iguales o diferentes, como núcleos de elementos iguales o diferentes que tienen una característica común de corpúsculos nucleares, ¿ya? De corpúsculos nucleares. Tienen una característica común de corpúsculos nucleares. Entonces, esos son los núclidos. Esos son los núclidos. ¿Ya? A esos son los núcleos, ¿no? Dice, se definen como núcleos de elementos iguales o diferentes que tienen una característica común de corpúsculos nucleares. Cuando hablamos de corpúsculos nucleares, nos estamos refiriendo a lo que encontramos en el núcleo. ¿Qué encontramos en el núcleo, dijimos? ¿Qué encontramos en el núcleo? Protones y Protones neutrones. y neutrones. Protones y neutrones. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de estos núcleos encontramos a los siguientes. Primero, acá, vean, primero tenemos a estos núcleos llamados como isótopos o hílidos, que es otro nombre. ¿Ya? Isótopos o hílidos. ¿Qué son los isótopos o hílidos? Son átomos de un mismo elemento, ¿ya? Son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, tienen el mismo número de protones, en otras palabras, ¿no es cierto? Tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número de masa, ya se van a diferenciar en la masa. ¿Esto debido a qué? Debido a que tienen diferente cantidad de neutrones, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, los isótopos o hílidos son átomos de un mismo elemento
¿ya? Que poseen el mismo número atómico. ¿Ya? Poseen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Diferente número de masa. Debido, acá ponemos acá, debido a que tienen diferente cantidad, debido a que tienen diferente cantidad de neutrones, pondremos acá, ojalá que alcance. Neutrones, ya está. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a entender mejor con los ejemplos que vamos a poner. Lo vamos a entender mejor con los ejemplos que vamos a poner. Sí se lee felizmente. ¿Ya? Con los ejemplos que vamos a poner. ¿Qué son los isótopos? En otra palabra, vean, átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿Ya? ¿Y por qué es diferente la masa? Porque estos van a tener diferente cantidad de neutrones. ¿Ya? Van a tener diferente cantidad de neutrones. Copiemos hasta ahí, chicos, por favor. Muy bien, chicos, continuamos entonces. En esta parte vamos a poner los ejemplos de lo que son isótopos, ¿ya? Vean, ¿qué nos dice que son los isótopos? ¿Cómo son los isótopos? Son átomos que dice aquí. ¿Qué nos dice? Átomos ¿de qué? Chicos, ¿qué nos dice? Son átomos de un mismo elemento. Átomos de un mismo elemento. Ah, ya, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que si yo acá, por ejemplo, tengo un elemento, tengo un átomo de un elemento X, este también tendrá que ser átomo del mismo elemento. Tendrá que ser el elemento. ¿Qué elemento tendrá que ser? ¿Qué elemento tendrá que ser? X. X. Y si me dicen que estos dos, vean, estos dos me dicen, son isótopos, ¿ya? Entonces, debe cumplirse átomos de un mismo elemento. Muy bien. Este es el elemento X, el elemento X. ¿Qué más me dice? ¿Qué deben de tener? ¿Qué deben de tener? ¿Qué deben de tener? El mismo El mismo número número de atómico. átomos. El mismo número atómico, ¿ya? Entonces, si su número atómico de este es Z, mira, si este su número atómico es Z, ¿quién será su número atómico de este? Zeta. Z también, porque el número atómico es el mismo, me dice. El número atómico es el mismo. Pero ¿en qué se diferencian? Vean. ¿Qué más? Pero, ¿qué más tienen? Se diferencian en el número de masa. Muy bien, diferente número de masa. Van a tener diferente número de masa. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, vas a hacer lo siguiente. Este tiene un número de masa, A sub 1. ¿Y este qué número de masa tendrá? Si tienen que ser diferentes. A sub 2. A sub 2, muy bien. A sub 2. Su número de masa será A sub 2. Porque los números de masa tienen que ser diferentes, me dice. ¿Ya? Entonces vamos a concluir acá. Toda esta parte lo vamos a llevar, vean, lo hemos llevado a un diagrama. ¿Ya? Entonces concluimos lo siguiente. Vamos a comparar aquí. Vamos a concluir aquí lo siguiente. Vean, ¿cómo es X? ¿Cómo son los elementos? ¿Tienen que ser iguales o tienen que ser diferentes? Iguales.
Los elementos Iguales. iguales. Elementos iguales, el mismo elemento. ¿Cómo tiene que ser el número atómico? Iguales. Iguales también. Muy bien, el mismo número atómico. Pero ¿cómo tiene que ser el número de masa? Diferentes. Diferente, eco. Muy bien, chicos. Esa es la idea. Ya está. Si dos átomos o más cumplen todo eso, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Isótopos. Isótopos. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene sus isótopos, miren. Vamos a ver que el hidrógeno inclusive tiene 3 isótopos. ¿Ya? Vean. El mismo átomo, ¿no? El mismo elemento, ¿no, chicos? Chicos. El mismo elemento, ¿no? Chicos, Sí. ¿es el mismo elemento Sí, en los tres profe. casos o no? Sí. Sí. Ahora, el número atómico del hidrógeno es 1. Entonces, el hidrógeno siempre su número atómico es 1. ¿Tienen el mismo número atómico o no? Sí. Ya, muy bien, pero vamos a ver que cada isótopo del hidrógeno tiene un número de masa, Diferente. diferente. El número de masa de este primero va a ser 1, de este va a ser 2, de este va a ser 3. Ya está, ya está, ¿ya? Pero sigue siendo hidrógeno en los tres casos, ¿o no, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué es lo que está cambiando? La masa o el peso atómico, en otras palabras. Su peso está cambiando. ¿Qué quiere decir? Está cambiando sus características físicas. De hecho, que si nosotros comparamos los pesos, las masas, este va a ser muy liviano, este va a ser más pesado y este va a ser mucho más pesado. ¿No es cierto? Porque vemos que la masa va aumentando, la masa es diferente. ¿Ya? Ahora, si hablamos de las propiedades químicas de los isótopos, vamos a ver, como sigue siendo hidrógeno en los tres casos, las propiedades químicas van a seguir siendo las mismas. ¿Ya? ¿Ustedes creen, chicos, que si yo hago reaccionar el hidrógeno con el oxígeno, en los tres casos, podría obtener agua o no? Chicos, ¿podría obtener agua? Profe, ¿cuál era la pregunta? Ya. Con este hidrógeno, si yo trabajo con este hidrógeno, ¿podría obtener agua o no? Chicos, Sí, profe. ya. ¿Con este otro? Sí. También. ¿Con este otro? También, profe. También. Con cualquiera de estos tres isótopos del hidrógeno, combinándolo con el oxígeno, vamos a poder obtener agua. Pero ¿en qué se diferencia? Nuevamente les digo, en las características físicas. Este va a ser más liviano, este va a ser pesado y este va a ser mucho más pesado. ¿Ya? Entonces, al hidrógeno, con un número de masa 1, lo llamamos con el nombre de protio. Acá ponemos su nombre. Es el protio. ¿Ya? Al hidrógeno, con su número de masa 2, lo llamamos como deuterio. ¿Ya? Y al hidrógeno con número de masa 3 lo denominamos como tritio. ¿Ya? Y no es el único caso de isótopos, hay muchos más isótopos. ¿Ya? Hay muchos más isótopos. Copiemos hasta ahí, por favor. ¿Ya? Copiemos hasta ahí. Entonces, con estas indicaciones, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Saludos en casa. Chao, profe. ¿Sí? Chao, cuídense. Chao, chao. Chao.